un, un fin de semana de descanso. ¿Ok? Bien, chicos. Tuvieron oportunidad de hacer exámenes de simulación, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente, ¿vale? ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Mal. Mal, ¿por qué? A ver, ¿qué está pasando? Pues en mi caso bajé 20 aciertos porque yo siento que estamos viendo temas que vienen a base de la guía que da la página de Comipens. De hecho, los exámenes de simulación anteriores, Ujú. creo que el profe las tomó de la guía que viene. Un examen creo que lo hizo de exámenes anteriores y otros lo hizo como tal el que da la Comipens. Y ahorita con los temas del UNAM o con la guía del UNAM como que, no sé, como que de pronto me bloqueé y pues hizo que bajara. Ok, ok. Bien. A ver, ¿y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido? Híjole, ¿no hay los demás? Sí, Edgar, dime. Creo que no se quiere activar tu micro, pero a ver, intenta hablarme a ver si quiere activarse. Híjole, no sé qué. Ok, Luz, tú mejoraste. Ok, perfecto. Ujú. En general, en todas las materias, en química y en biología, o en todas en general, Luz. René, ¿cómo te fue a A ti? mí en química bien, nada más, en biología más o menos. Ok, ajá, ¿por qué más o menos? ¿En dónde estuvo el más o menos? En una que otra pregunta que sí me fue uno que otro despiste mío. Ah, ok, ajá, bien. Miren, la ventaja de que hagan series de exámenes, que hagan simulaciones de examen y la intención justamente, pues es esta práctica, ¿vale? Entre más practiquemos en la resolución de examen, primero nos ayuda a ir afinando mm, nuestros procedimientos de resolución, ¿sale? Porque al final su examen es un examen largo, es un examen de bastante contenido, es un examen obviamente de selección de un ingreso a su escuela que están buscando. Entonces, pues obviamente requiere de muchas cosas. Primero, deben estar bien descansados, deben estar bien desayunados, comidos, depende a la hora que lo hagan, y deben de estar bien mentalizados, ¿sale? Entonces, esto que comenta Dafne, no se queden con ese espinito de, híjole, no, me fue más, bajé y entonces me fue mejor en el otro examen, etcétera. Eh, los temas son los mismos, la información que están recibiendo es la misma y es lo que les van a preguntar, no les van a preguntar otra cosa, no se pueden ir a otro nivel porque justamente es el nivel que corresponde. Pero lo que sí es muy cierto es, van a replantearnos, depende cómo esté dirigida las preguntas, van a jugar un poco con si leemos correctamente, si es, incluso por ejemplo aquí el profe, porque tuve oportunidad de ingresar al examen, me parece que sale ahí aleatorias, las respuestas aleatorias, ¿no? O sea, no vienen así como A, B, C y D, sino vienen aleatorias, algunos tal vez les salga D, C, B, A, etcétera, ¿no? Entonces, eso es parte este, de la concentración que deben de tener en el examen, ¿sale? No dudo que a lo mejor alguno por ahí iba a escoger o sabía que la respuesta correcta era el inciso A, pero como se fue así como pensando en que están ordenadas en el orden tradicional, pues eligió la primera y resulta que era la D o que era la C, porque el examen está colocado de manera aleatoria, entonces eso lo tienen que tener muy en cuenta. Y a veces una palabra, a veces a lo mejor cierto concepto que está como ahí medio en duda, les puede ayudar, ¿sale? Pero tienen que tener toda la confianza y no se desanimen, tienen que echarle más, Daf. Si sientes que bajaste, a lo mejor fue
estabas un poco distraída, estabas un poco cansada, no lo sé, ¿sale? O a lo mejor en el momento así como que, híjole, ya me sabía perfectamente esta pregunta y me distraje, ¿no? Un poco lo que dice su compañero, fueron distracciones. Entonces, hay que ser bien, claros en la resolución, traten de estar lo más tranquilos posibles y confíen en que saben las respuestas. Tienen a veces que elegir esa respuesta de manera más, em, si no estás como muy convencido, de manera con más sentido común o con más lógica, ¿sale? Que bueno, el sentido común, el sentido común es parte de esto, ¿no? Entonces, el análisis de la la lectura correcta y y de poner en práctica todas nuestras habilidades, ¿ok? A veces también, si cuando ya lo vas a enviar, por ejemplo, sin querer, te falta por ahí que te esté marcando que es obligatoria y te regresas a marcarla y lo haces rápido por quererlo enviar rápido, pues igual seleccionas una que no correspondía. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sale? Para que ustedes vayan afinando esta evaluación. Ahí les va a ir cada vez mejor y al final les digo, vayan visualizando si esta parte de puntaje es importante indudablemente, pero sobre todo vayan ustedes viendo la manera en que ustedes, incluso los tiempos en los que lo resolvían, que ya es menor tiempo, que a lo mejor ya las preguntas que anteriormente consideraban como muy complejas ya no lo son tanto. A veces varía un poco esta puntuación, llegas a bajar, llegas a subir, pero lo importante es que tú tengas como muy clara los tiempos, el que ya puedes analizar toda la sección completa, etcétera. ¿Sale? Vamos a revisar un poquito de su examen de biología y si nos da tiempo, hacemos lo propio para química para ver las respuestas que había y van a darse cuenta que pues era muy inmediato. ¿Vale? Entonces, voy a compartirles pantalla, si es que esto me deja compartir. Denme un segundo, porque ha estado bien renuente. Ya se ve, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, maestra. Perfecto, gracias. A ver si me deja. Aquí está. Bueno, yo las coloqué también así de manera aleatoria, pero vamos a ver si llevan porque están en orden. Estaba por ahí, miren, aquí viene la 18, por acá está la 19, la 20, 21, 22, 23, la 17 es la primera, ¿sale? Pero bueno, vámonos, la evaluación que yo abrí venía así, fue me parece que la última, ¿cómo se llama? La última versión que han hecho, ustedes me dirán si sí o si no, ¿sale? Voy a irme así en el orden que aparecen para que vayamos viendo qué es lo que resolvieron y por qué no, y las posibles dudas que hubiera. Aquí es importante, la ventaja del examen que les está compartiendo el profesor y que ustedes están practicando es que ustedes reciben la puntuación y también reciben por ahí su comentario de lo que es la respuesta correcta, ¿sale? Y eso les va a ayudar mucho, pero lo que les he pedido siempre es pues analizar esta parte, ¿sale? Seguramente ya sabrán tal vez cuál es la respuesta correcta, pero vamos a analizar por qué las otras no son correctas, ¿ok? La primera bueno, voy a empezar por esta, no es la primera sería la 17, pero bueno, en el sentido que les aparecieran en este orden. Viene esta pregunta que correspondía a la número 21 de la sección de biología. Dice, la producción industrial de representa, déjenme porque no me deja editar, sí, representa un avance en ciencia y en tecnología para la salud humana, ¿ok? ¿Saben cuál es la respuesta correcta?
¿Cuál es la respuesta correcta? Porque ustedes ya resolvieron el examen. ¿Insulina? Insulina, ¿ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la insulina? Porque la insulina es muy utilizada para la salud humana o para cuando están en una hospitalización o en cualquier tratamiento, más que el colágeno u otras que son más estéticos o para otras funciones. Ok, gracias. Me voy a conectar por el otro equipo, porque no los alcanzo a ver. Bien. Ujú. ¿Cómo actúa la insulina? ¿En qué beneficia la insulina? ¿A la producción de glucosa? Ok, justo, fíjense muy bien, y por eso es lo que les decía la cuestión de análisis y la cuestión de sentido común. Justo a la producción de glucosa, no. Porque, ¿para qué se usa? Y nada más es cuestión de sentido común. Necesito que hagan ese esfuerzo y ese ejercicio de pensarle, de analizar, de decir, no se preocupen, porque ahorita pues el examen ya lo tienen, las respuestas ya las tienen, pero necesito que hagan este ejercicio de análisis, ¿sale? Porque esto les va a servir mucho, sobre todo cuando haya una respuesta que digan, híjole, esto no estoy segura si lo vi, ¿no? ¿Para qué se usa la insulina? ¿Alguien sabe? Y lo han escuchado, seguro que sí. A lo mejor algunos tienen familiares que usan insulina. Para los diabéticos, ¿no? Para los diabéticos, muy bien, ¿ok? Se usa para los diabéticos, pero se usa para ellos y ¿qué es lo que padecen los diabéticos? ¿Por qué se les considera diabéticos? Porque tienen diabetes. Ok, exactamente, padecen la enfermedad de diabetes. ¿Y qué es eso? ¿Una sobreproducción de azúcar? Exacto, una sobreproducción de glucosa, ¿sale? Y más bien no es la sobreproducción, sino como que su sistema deja de eliminar la glucosa presente en el torrente sanguíneo, ¿sale? Es glucosa en realidad. ¿Se acuerdan cuál era el alimento de las células? La glucosa. La glucosa, ¿sale? Entonces, ¿se acuerdan que revisamos que todo lo que nosotros vamos a consumir, todo lo que son alimentos, se van a metabolizar, se van a volver compuestos más simples, pues se van a hacer moléculas a fragmentar, pero eso ya todo lo hace dentro de nuestro cuerpo, ¿sale? Para que la obtención final de ese alimento, la intención es obtener glucosa. ¿Glucosa para quién? Pues para las células, para que las células tengan con qué alimentarse, para que las células puedan hacer sus funciones. Las células requieren glucosa. Entonces, no podemos quedarnos tampoco sin glucosa. Si nos quedáramos sin glucosa, por ejemplo, hay los pececillos, luego se hace como un experimento ahí con los pececillos de las peceras y se les quita la azúcar o los nutrientes del agua y entonces a ellos entran como en un estado de shock, se quedan ahí dormiditos y bueno, si es demasiado, pues obviamente se pueden morir. Entonces, es lo mismo, si nuestros niveles de azúcar bajaran a un punto límite inferior, también entraríamos como en ese shock, se llama hipoglucemia, porque nos estaría haciendo falta glucosa. Bueno, les estaría haciendo falta a nuestras células y por consecuencia a nosotros. Entonces, lo que hace la insulina es regular esos niveles de azúcar en sangre, porque lo que sucede con los diabéticos es que justamente pues se interrumpió esa regulación y ya no se está desechando la cantidad de insulina, ya no se está utilizando como de glucosa y entonces requiere la insulina. La insulina por sí sola nosotros producimos la insulina, pero cuando rebasamos ese nivel presente de glucosa presente en sangre, se requiere administrar la insulina. ¿Sale? Entonces la insulina es obtenida de manera artificial, de manera farmacéutica, porque se aísla de otros animales, ¿no? Se aislaba anteriormente del cerdo y ahora me parece que es de conejo y bueno, hay de diferentes. Hay laboratorios, hay industrias que se dedican justamente a obtener insulina,
¿sale? Entonces, y la vende. Como decía su compañera, ella hacía el análisis en función de que los otros componentes, colágeno, sacarosa, almidón, lo veía más para un uso estético, ¿sale? Y bueno, sacarosa no sería respuesta correcta porque al final la sacarosa es justamente lo contrario, ¿sale? La sacarosa la sacarosa es un azúcar, ¿sale? Que es justamente para un endulzante. ¿Sale? La sacarosa es la azúcar que nosotros usamos para endulzar nuestros alimentos, ¿sale? La glucosa es distinta, ¿no? Porque son moléculas distintas, son de la misma familia y todo, pero son moléculas diferentes. El colágeno es justamente, por eso lo relacionan mucho con esta parte estética, porque ayuda a dar firmeza, a dar soporte a huesos, a piel, sobre todo a piel lo usan mucho y ahora ya lo venden en diferentes presentaciones, como hidrolizado, como polvo, como cápsulas, como aplicación cutánea, etcétera, ¿sale? Entonces, y el almidón, eso es colágeno, y el almidón también es una fuente de reserva para nosotros, ¿sale? El almidón, si se acuerdan, por ahí cuando vimos también procesos metabólicos, se queda de reserva para de ahí después obtener glucosa. Déjenme ver porque déjenme, denme un segundito, que por aquí creo que tenía la fórmula a ver, no quiero dejar de compartir, déjenme ver si aquí mismo abre el documento. Y híjole, creo que no. Para enseñarles como la formulita de la glucosa. Aquí está. Entonces, no sé si bueno, lo que hayan tenido de respuesta en esta pregunta, pero hay que ir priorizando. Ahí les pedí un poquito, el análisis era como leer, como priorizar de todos ellos. Todos pueden ser producidos de manera industrial, todos pueden ser una aplicación importante a la industria, pero aquí se están refiriendo más a esa aplicación y producción para un uso médico. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es tan importante? Porque la insulina, la producción de insulina, porque obviamente, si alguien no tiene los niveles adecuados de glucosa en sangre, ya sea que tenga mucho o que tenga poco, pues entonces puede morir, ¿no? Esta es la fórmula del almidón, ¿sale? ¿Sí la ven? Sí, maestra. Ajá, entonces es una molécula súper gigantota, ¿no? Porque fíjense, sigue así, acá puede seguir unida, pueden seguirse uniendo acá, más estructuras como estas, así tal cual como estas que están aquí, se repiten muchas veces. Entonces, esta que está aquí, una sola de estas, es una glucosa, ¿sale? Entonces, muchas glucosas con esta estructura se llama glucosa unida con otra glucosa por este enlace que se llama enlace peptídico, y entonces, muchas glucosas hacen como ese almidón. Entonces, cuando almacenamos, por eso es que se almacena en nuestro cuerpo en forma de componente de reserva del almidón y se vaya almacenando, porque si en algún momento tuviéramos la necesidad, nuestro cuerpo, nuestras células tuvieran la necesidad de obtener energía y ya no le estamos dando alimento, que estuviéramos sin consumir alimentos, empiezan a sacar o a consumir ese almidón, ¿sale? Esa reserva. ¿Cómo? Pues van rompiendo estos enlaces, se empiezan a romper y ya entonces tienen disponible una glucosa y rompen y entonces hay una glucosa y así, ¿no? Y y bueno, estos enlaces se pueden romper por medio de enzimas, ¿vale? De moléculas que también son encargadas para ello. Entonces, esto quería enseñarles la glucosa, son muchas glucosas ahí unidas, es el almidón, es un polisacárido y la glucosa es un sacárido, es un azúcar y todos entran dentro de la familia de carbohidratos, ¿ok? Pero bueno, ahí ya no vamos a entrar en más detalles, pero era como importante. Entonces, nos va a ayudar justamente a, pues
a que alguna persona preserve su vida si es que tuviera la necesidad. Y por ello las personas que requieren insulina tienen que estársela inyectando regularmente para que no se suba su nivel de glucosa en sangre. Pero hay gente que también se les baja sus niveles y que también a ellos les dan medicamentos también a base de reguladores, ¿ok? Pero ambas cosas, no te puedes ir a un extremo u otro. Y por eso es importante ya a cierta edad estarse cuidando los niveles de azúcar y los productos que se consumen, ¿ok? Bien. Bien, entonces, ¿dudas o preguntas con con ese cuestionamiento que les hacían? No, maestra. Perfecto. A ver, en esta sí no se vale. Esta yo creo que la tuvieron bien todos, pero si alguien la tuvo mal, necesito que me diga cuál fue su duda. Dice unidad estructural y funcional de los seres vivos. Y bueno, ya ustedes saben cuál era la respuesta. ¿Y cuál era? Célula. Célula, ¿ok? Antes de que siga porque es la célula y demás, ¿cuáles son las funciones que cumple la célula para que sea funcional? Y esto lo hemos revisado también. ¿Qué lo hace ser funcional? ¿Qué lo hace ser la base de la vida? ¿Qué lo hace ser un organismo vivo? Ajá, son tres, ¿no? A Era ver. era de relación, de Ajá. reproducción y de alimentación, creo. Ok, ajá, de nutrición. A ver, ¿quién más? Con sus propias palabras, no importa. Ok. Así es, ¿sale? Así es, justamente lo revisamos como célula, unidad estructural, funcional de los seres vivos, la unidad más pequeña representante de la vida, y era por estas tres funciones, ¿sale? Entonces, cuando nos preguntan en unidad estructural funcional de los seres vivos, pues inmediatamente ustedes deben de pensar en célula, y yo creo que inmediatamente es lo que seguramente hicieron, y era buscar la respuesta. Pero bueno, si tienen duda, entonces analizan las respuestas que les dan gen, tejido, órgano. Un órgano, ¿qué es un órgano? Si ustedes me pudieran dar una definición. Y si me lo pueden dar en forma de, perdón, una definición en función de células, sería genial. ¿Qué es un órgano? No estoy pidiendo alguno en específico. ¿Qué es? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Es pues una parte del cuerpo, interna, Ajá. que tiene una función específica, por ejemplo, el corazón al bombear la sangre, el estómago, cuando el ácido, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el ácido, pues desintegrar Clorhídrico. los ácidos. Bueno, el cerebro, pues mantener como que monitoreado, pues todo, o sea, son son internos, partes internas que hacen funciones involuntarias, o sea que ya de ley la tienen que hacer. Ok, ya están especificadas. Bien, ¿alguien más? Muy bien, Da. Ok, ¿alguien más? Ok, fíjense muy bien, porque eso también lo vimos. Órganos y tejidos lo vimos cuando vimos lo de taxonomía. Entonces, una célula era como esa parte funcional y fundamental de vida, la parte que representa la vida, la parte más pequeña que representa la vida, y los tejidos y los órganos están en función de esas células. Los órganos están conformados por células especializadas que cumplen una función, como bien decía Dar, ¿sale? Pero son células, en realidad es un conjunto de células especializadas los que forman el corazón, ¿sale? Y el tejido es lo mismo, es un conjunto de células que van a cumplir ciertas funciones específicas que pueden ser de estructura, de soporte, de reserva, de amortiguamiento, y por ahí vimos un montón de tejidos, de los tejidos principales, el tejido sanguíneo, que es el tejido líquido, es el único tejido líquido. Vimos también el tejido adiposo, que es el tejido que se concentra justamente en, ¿cómo se llama? En la parte de como grasa, pero es justamente para amortiguar o para dar también cierta protección a los demás órganos, ¿sale? El tejido muscular, el tejido epitelial o de la piel,
¿sale? Todos esos dos, tanto tejido y órgano, cuando les hablen de tejidos y de órganos, en realidad son conjuntos de células, pero, por ejemplo, el tejido epitelial son células que tuvieron la indicación de comportarse como células que van a, permítanme, que van a componer o van a estructurar la superficie de la piel, ¿sale? Ya recibieron esa señal. Igual, las células que fueron creadas para formar el corazón, el hígado, los ojos, etcétera, todo, ya tuvieron una indicación específica. Y esta también, si se la saben, ¿qué es un gen? ¿Quién se acuerda? Algo que es, por ejemplo, de tu familia, que sacas que los ojos o algo así. Uh-huh. Relacionado con el ADN. Es donde viaja la información de tu cuerpo cuando... Ok, bien. Ok. Pues sí, es todo ello y más. Ok. Bien, es que un gen es algo tan pequeño, pero que tiene un montón de información. Pero déjenme mostrarles, déjenme ver si aquí no saben todas mis fotos. Por aquí tengo un gen. Espérenme, porque aquí tengo la imagen. Aquí está. Miren, me voy a ir desde esta, porque sí la habíamos visto. Ok. Está la célula. Está el núcleo de la célula. Entonces, cuando hablamos de células nucleadas, ¿de qué tipo de célula hablamos? ¿Quiénes son las células que sí tienen núcleo? Eucariota. Eucariotas. Entonces, necesariamente es una célula eucariota porque tiene núcleo. Y dentro de ese núcleo va a estar lo que se llama, le podemos llamar, le pueden decir material genético, cromosomas, cromátides, etcétera. Hay otro nombre, se me olvidó cómo se llama, pero bueno, están estos cromosomas, ¿ok? Y aquí estamos, bueno, en la imagen nos están aumentando uno de esos cromosomas y nos están dando los cromosomas, ¿cómo se llama? Lo que sería la estructura, ¿vale? Entonces, fíjense muy bien porque por eso les quería compartir esta para que visualicemos, ¿no? Entonces, en uno de estos pedacitos que está, imagínense el tamaño porque ya está dentro del núcleo de la célula, uno de estos es esto que tenemos aquí, ¿sale? Esto es un cromosoma, ¿sale? Pero fíjense las composiciones del cromosoma. Aquí nos están dando las partes del cromosoma y entonces después también nos dice de qué está compuesto un cromosoma y está compuesto de esto que está aquí, de toda esta cadena. ¿Qué es toda esta cadena que está acá? ¿Qué es? El ADN. El ADN, la cadena de ADN, que no son son otra cosa que es moléculas unidas entre sí. Una molécula que, eso también ya lo vimos, que se llaman nucleótidos, ¿salen? Son nucleótidos. Bueno, entonces fíjense cómo vamos estructurando. Y esa cadena es inmensamente larga, inmensamente larga. Así, si la extendiéramos, pues es sumamente larga, pero se acomoda, se va acomodando aquí dentro del cromosoma, se va acomodando así como empaquetada, como que se va haciendo, como si enrolláramos un estambre, así se va empaquetando, se va empaquetando, se va empaquetando, se va haciendo bien pequeñita y por eso es que se puede representar así, ¿sale? Como una X, porque se empaqueta así y pasa lo mismo del otro lado, ¿sale? Y se une por esto que se llama centrómero. Bueno, todo esto que está formando a ese cromosoma es una cadena de ADN, que imagínense súper inmensamente larga. Bueno, un fragmento, un pedacito de esa cadena, eso es lo que es un gen. Entonces, imagínense cómo vamos a ir identificando los componentes, porque un pedacito, un fragmento de ADN, eso es un gen. Y entonces, efectivamente, se cumple lo que ustedes decían. Esto hace que haya un gen, por ejemplo, para el color de ojos azules. Entonces, alguno de los organismos puede tener el gen que codifica o que tiene la información para que alguien tenga ojos azules, ¿sale? Alguien más puede tener ese gen que codifica para que alguien tenga el cabello oscuro o rizado o rubio,
o castaño, ¿sale? Entonces, son fragmentos de cadenas de ADN que guardan esa información para que eso se exprese posteriormente. Entonces, ¿qué es realmente un gen? Un fragmento de ese ADN, y ese ADN conforma lo que son los cromosomas, y esos cromosomas están dentro del núcleo de una célula eucariote. Puede ser eucariote animal o puede ser eucariote vegetal, pero es de una eucariote, ¿sale? ¿Sí me explico, chicos? Sí, maestra. Bien, entonces si vamos ubicando como toda información, miren, aquí otra vez aparece como este gen y aquí aparece otra vez ese gen, entonces en realidad son como fragmentos, ¿sale? Aquí están los componentes de un gen, y hay diferentes tipos de gen, bueno, eso era lo que les quería mostrar en realidad. Entonces, unidad estructural funcional de los seres vivos, bueno, como es unidad de estructura y de función y nos están enfocando solamente a seres vivos, eso sería la célula. Si nos están hablando de conjunto de células, pueden ser tejidos o órganos. Y si nos están hablando generalmente de fragmentos de ADN, de información que se transmite a través de la herencia, es como suelen poner esa pregunta, entonces sí nos están hablando de gen, ¿sale? Pero en esto como estructura y función es únicamente la célula, ¿sale? Y esto que lo tengan bien, bien claro, ¿ok? Tenemos esta otra que también ya la hemos revisado y nos dice la fotosíntesis es el proceso metabólico importante porque antes de que me digan por qué, díganme primero en cuántas etapas se cumple la fotosíntesis. En dos, En la dos. fase oscura y la fase lumínica. Ok, muy bien, Lisette. Efectivamente, eso ya lo tienen bien claro. Y van a ver que seguramente alguna pregunta de estas les van a hacer. Yo las he visto mucho. ¿Y cuáles son los reactivos que participan al inicio de la fotosíntesis? ¿Qué es lo que se requiere para que se inicie la fotosíntesis? Obviamente la planta, ¿no? La planta que es donde se lleva a cabo. Pero, ¿qué reactivos? El agua, el Ujú, dióxido de carbono, la luz ujú. y la clorofila y los macro y micronutrientes. Perfecto, ¿sale? Muy bien, esos son los reactivos, ¿sale? La clorofila sería como la parte funcional, no es tanto un reactivo, pero bueno, sí se requiere porque si no hay clorofila, pues si no está esa molécula ahí, no se inicia todo ese proceso, ¿sale? Ahí podemos ser tan extensos como acaba de compartirnos Liz, o podemos, algunas respuestas ya serán muy dirigidas y nos dice, localiza dos de los componentes iniciales de la fotosíntesis. Y a veces aparece por ahí agua y CO2, a veces aparece luz y CO2, o etcétera, etcétera. ¿Sale? O aparecen todos, a lo mejor van a aparecer todos los macro y micronutrientes del suelo para que sean absorbidos por la planta. ¿Ok? Y ¿cuál es la ganancia? ¿Qué se obtiene de los procesos de fotosíntesis? Ya de los procesos completos. Pueden decírmelo por partes, de la primera y segunda fase o en general. ¿Qué se obtiene? ¿Qué obtiene la planta? Ajá. En la fase luminosa se genera el oxígeno y en la fase oscura de noche creo que es la glucosa. Ok. Ajá. Y algo más que les está faltando que es El sumamente. ATP. Y el ATP. Y el ATP que es la energía. Entonces, esa fue la ganancia de la planta. La planta requiere ese proceso porque es la manera en que ella se va a nutrir y va a obtener energía. ¿Sale? Las células se van a nutrir de glucosa y la ATP le va a dar esa energía. ¿Sale? Y el CO2 que produce, y también se libera por ahí, acuérdense, esas moléculas de CO2, pero también es la manera en que la planta pues va a llevar a cabo sus procesos, ¿ok? Bien, qué bueno que lo tienen bien claro. Pero bueno, aquí solamente nos decía, la fotosíntesis es un proceso metabólico. Chicos, cuando nos hablan de metabólico, ¿a qué se refieren? Porque esto creo que sigue como quedando ahí y va a aparecer siempre, siempre, siempre nos van a preguntar acerca de metabólico. En algún momento yo recuerdo que esa palabra justamente yo decía, yo no sé por qué aparece, yo no la tenía como muy clara. Es un proceso metabólico, ¿ok? Siempre que hablan de metabólico,
a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues tiene que ver con metabolismo, sí, pero ¿a qué se refieren? Y ya también lo hemos explicado, pero si no está claro, lo volvemos a explicar. Miren, va a ser así de simple. Siempre que nos hablen de metabolismo, ustedes van a pensar en dos cosas. Sale uno, te los voy a poner así, porque creo que va a ser muchísimo más simple. Metabólico significa tener algo complejo, ¿sale? Esto lo pueden extender tanto como quieran, lo voy a representar así. Algo muy complejo, ¿sale? Una molécula, una sustancia, los alimentos, etcétera, ¿sale? Algo súper complejo y obtener de eso algo simple, ¿sale? Eso es un proceso metabólico, pero también en el sentido contrario también es metabólico, ¿sale? Es decir, tener algo simple, eso significa metabolizar, ¿sale? Y volverlo complejo, ¿vale? Entonces, para un lado es catabolismo y para el otro lado es anabolismo, ya lo hemos visto. Cuando nos hablan de metabólico, ustedes inmediatamente piensen, si hablamos del metabolismo en cuestión de nosotros, pensemos en el proceso de nutrición. Hay varias rutas metabólicas, varios procesos metabólicos, pero por ejemplo, pensemos en el proceso de nutrición. Nosotros vamos a ingerir alimentos que son moléculas complejas y dentro de esos alimentos vienen proteínas, vitaminas, carbohidratos, etcétera, ¿sale? Entonces, para que los pueda usar nuestras células, nuestro cuerpo, tiene que fragmentar, se llama hidrolizar, tiene que romper, tiene que metabolizarlo y volverlo de algo complejo a algo simple que pueda usar, ¿sale? Pero ya que lo hizo, ¿sale? Ya que hizo todo eso y absorbió la energía y entró al ciclo de Krebs y etcétera, 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 bueno, obtiene ATP y obtiene moléculas simples, no sé, a lo mejor obtiene CO2, obtiene por ahí H2O, y obtiene glucosas nuevamente, ¿no? O tiene ATPs. Bueno, esas moléculas simples las tiene que llevar a moléculas complejas, ¿sale? Las tiene que expresar en forma de ATP. Las tiene que ¿cómo se llama? Construir en forma de tejido, las tiene que dar la señal para que sea se fije en las moléculas en nuestro cuerpo. Entonces, de algo simple tiene que llevarlo a algo complejo, tiene que producir, por ejemplo, esas proteínas que nos van a hacer tener masa muscular, ¿sale? Entonces, cuando nos hablan de algo metabólico, nos hablan de esta parte en cómo se fragmentan las moléculas y se hacen simples, y luego las moléculas también simples se vuelven a ser complejas, y así están todo el tiempo, ¿sale? Volviéndose simples y complejas, ¿sale? Va. Entonces, nos decían que la fotosíntesis era un proceso metabólico importante porque genera oxígeno y glucosa, genera dióxido de carbono y agua, produce dióxido de carbono, sales minerales, produce ATP para las estructuras celulares. ¿Cuál colocaron ustedes como respuesta? Genera oxígeno y glucosa. Ok. ¿Y los demás? También el inciso A. Ok. Y esa era la respuesta correcta, ¿cierto? Sí. Ok. Esa, de aquí, bien, vamos a ver. La única que les podría haber generado controversia, genera dióxido de carbono, ¿sería una respuesta viable? No, porque son No. reactivos, no productos. Exactamente, esto no podría ser porque el dióxido de carbono justamente no está generándose, se está consumiendo. Produce dióxido de carbono y sales minerales, o sea, genera y produce, nada más les están cambiando la palabra, tampoco, ¿sale? Y produce ATP para las otras estructuras celulares, sí produce ATP, pero en realidad es para la energía celular, no es. Podría ser para las estructuras celulares, sí. De esas dos respuestas, a lo mejor la más completa es la generación, producción de oxígeno y glucosa, porque les están hablando del ciclo completo de la fotosíntesis. La producción de ATP solamente se da hasta el final, ¿sale? En la fase oscura nada más, ¿ok? Bien. Ok.
La que sigue dice, es el proceso biológico por medio del cual se forman gametos. ¿Quién me dice la respuesta, pero además me dice por qué? Creo que es la meiosis. Ok, ¿por qué creo? No estoy seguro. Es que no estoy entre la meiosis y la mitosis. Yo sí sé la La- meiosis, pero no les sé explicar. Ujú. Bueno, la Yo meiosis. meiosis porque, bueno, es cuando se produce de forma sexual y es cuando se introducen el fenotipo y los gametos, porque eso ya es más como de la estructura de cómo va a ser la persona, su color de ojos, de piel y así. Ok, bueno, gracias. Ya no alcancé a ver quién me decía. Bien, ya ambos procesos los vimos. Gracias por tu respuesta al final. Gracias a los demás también. Miren, ya ambos los vimos, meiosis y mitosis. Los procesos o el diagrama a lo mejor es muy similar, ¿sale? Pero hay que tener claras algunas cosas. La voy a poner aquí y ahorita les comparto también el diagrama nuevamente, ¿sale? Pero va a ser muy simple para ir analizando. Aquí tengo mitosis, la primera es mitosis, la segunda es meiosis. La primera, que es mitosis, lo que vas a obtener de esa mitosis van a ser 2 células hijas idénticas, ¿sale? ¿Sí? De la meiosis vas a obtener ¿cuántas? 4 células iguales. Así es, 4, ¿sale? 4 células iguales, ¿ok? La mitosis se lleva a cabo en un solo proceso, directo se puede decir. Bueno, claro, va por etapas, obviamente, pero es en un solo proceso, ¿ok? La meiosis, no, porque la meiosis hay un proceso llamado meiosis 1 y hay otro llamado meiosis 2. Entonces va a haber una meiosis 1 y va a haber una meiosis 2, ¿sale? Y algo también importante es, para que se pueda llevar a cabo la meiosis, esta vamos a ponerle meiosis, y esta mitosis. Entonces, la mitosis requiere de células, se me olvidó su nombre. Bueno, de cualquier tipo de célula, menos células que sean gametos, ¿sale? Células que no sean germinales. Se me olvidó su nombre, se me fue. Ahorita les digo cómo se llama. Bueno, de cualquier tipo de célula. Todas las células llevan a cabo mitosis, excepto lo que son las células germinales o los gametos, ¿sale? ¿Quiénes son los gametos? Los espermatozoides y los óvulos, ¿sale? Entonces, para que estas, les voy a poner así, son células N y estas son células 2N, ¿sale? Células haploides, estas son las haploides y estas son células diploides, ¿sale? Entonces, para la mitosis requieres de células diploides, para la meiosis requieres de haploides, ¿ok? Esas son como grandes diferencias. Y por ahí en algún momento leí que si nos queríamos acordar, por ejemplo, si la meiosis produce 4 células, la mitosis produce la mitad. Entonces, mitad con mitosis van como de la mano. Entonces, si no te acuerdas de cuál es cuál, con que te acuerdes que la de la mitad, de la mitosis, es la que es para células en general. Y la meiosis es para formar los gametos, ¿sale? Que serían espermatozoides y óvulos. ¿Va que va? ¿Sí está claro? Sí. Ok, bien. Y bueno, ciclosis hace referencia a un ciclo, nada que ver. Aquí tenemos estas dos como variantes y pues la respuesta era meiosis porque nos hablan de la producción de gametos y los gametos es en la meiosis, ¿sale? Y morfogénesis es de forma, ¿sale? Forma de genes.
la morfogénesis, forma de genes. Entonces tampoco no tiene nada que ver con que si se está llevando el proceso de formación de gametos, nada más le están diciendo que hay formas diferentes de genes. Es lo único que les están diciendo. ¿Sale? Y ya les había compartido, déjenme ver si está por aquí, la mitosis y meiosis, pero si está, ahorita se las comparto nada más para que por ahí la veamos. Aquí está cómo se lleva a cabo la mitosis, las dos, cómo se produce al final. Mitosis, ok. Y la meiosis, híjole, no tengo ninguna imagen, yo creo que ya las quité. Aquí está, ¿sale? Y esta es la meiosis, y aquí son 4, ¿sale? Ya vieron, es como hacerlo por doble, ¿sale? Hay meiosis, ahí están las 4, y en la mitosis solo son las 2. ¿Sí me explico? Esa es como la gran diferencia. Y aquí está meiosis 1, es lo que les decía, se obtienen 2, y luego está la meiosis 2, donde ya se obtienen las 4, ¿vale? Entonces hay que acordarnos de esas dos, de esos dos referentes para cuando tengamos duda. Y cuando se acuerden que es de la mitad, mitosis es para todas las células, ¿vale? Para todas las células, menos para gametos. Y la otra es para gametos. Ok, nos dice la siguiente pregunta, relaciona características descritas con los organismos que les corresponden. Autótrofos, heterótrofos y sus características. Tienen pigmentos que les permiten transformar compuestos sencillos a complejos. ¿Quiénes? Autótrofos. Ok, autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que pueden generar su propio alimento con base en compuestos orgánicos y no necesitan de otro ser para hacerlo. Ok, y orgánicos e inorgánicos, porque también la luz y los compuestos químicos, ¿sale? Inorgánicos sobre todo, ¿vale? Gracias, muy bien, buena respuesta. Entonces, y luego dice, desintegran la materia orgánica para obtener energía. ¿Esos quiénes serán? Heterótrofos. Ok, bien. Y entonces, la C dice, no, sí, sintetizan glucosa en su proceso metabólico. Sintetizan, ¿a qué hace referencia? ¿Que hacen o lo consumen? ¿Que la crean o la consumen? Sintetizar. La crean, ¿no? Exacto. Eso es bien importante porque por eso les decía que esta parte de la lectura a lo mejor luego te causa como ese conflicto. Sintetizar, crear, ¿sale? ¿Qué otro nombre recibe? Sintetizar. Ay, se me olvida. Porque producen, bueno, ¿quiénes sintetizan glucosa en su proceso metabólico? Los autótrofos. Los autótrofos, ¿ok? ¿Quiénes generan oxígeno y lo incorporan al medio? Nosotros. También los autótrofos. Ajá, porque nosotros generamos oxígeno. No. No. Qué genial fuera, ¿no? Que generáramos el oxígeno y ya entonces pudiéramos abastecernos nosotros mismos de oxígeno. Nosotros no, y somos heterótrofos, ¿sale? Nosotros no generamos oxígeno, ¿sale? Entonces no pueden ser organismos heterótrofos poniendo como ejemplo nosotros, ¿sale? Y realizan funciones a partir de compuestos orgánicos. Los heterótrofos. Los heterótrofos, ¿sale? ¿Cómo quedaron las respuestas entonces? 1 ACD y 2 BE. Ok. ¿Para todos está claro? ¿O tienen alguna duda? Díganme si aquí hay duda en algo. Les digo que esa palabrita de sintetizar es crear. Pónganle ahí o póngansela por ahí, para que la aprendan. Sintetizar igual a crear, a formar, a formación, sintetizar. Y cuando aparece en química o en biología, hidrolizar o
Aparece hidrolizar y aparece otra que ahorita se me olvidó. Bueno, es como romper, ¿sale? Hidrolizar es romper o descomponer, o es a lo que hacen referencia, ¿ok? Y entonces nuestra respuesta correcta ahí era ¿cuál? La A. Sí. Ok, bien. Vamos con una más. Dice, en un ambiente con total carencia de luz, esta pregunta está como de analízala, ¿sale? Porque si te vas como con la finta, de momento la respondes incorrecta, pero no porque no la sepas, sino porque a lo mejor juega ahí nuestro cerebro, a veces nos juega trucos, ¿sale? Dice, un ambiente con total carencia de luz. Carencia de luz. Las polillas elegidas por la selección natural para dejar más descendientes serán las amarillas, las blancas, las negras, y ya no sale otra, creo que había otra respuesta, pero no sé. Las rosas. Sí, las rosas están hasta abajo, ya la vi. Entonces, ¿cuál sería su respuesta y por qué? Las negras. ¿Por qué? Porque las polillas así que se encuentran en poca luz normalmente son de colores oscuros, entonces por la genética serían, pues en las respuestas aparte ese es el color más oscuro y normalmente son cafés o negras para adaptarse al ambiente. Así es. ¿Qué pasa si fueran amarillas o blancas? Sí hay algunas blancas, pero esas son como más de las zonas donde no hay poca luz. Pero ¿qué pasaría si fueran amarillas? Por ejemplo, amarillas bien fosforescentes. Una de dos. A ver, una a la vez. Vamos a ver. ¿Quién? A ver, ¿quién? Habló Daf y habló Liz. A ver, Liz y luego Dafne. Pues serían más vulnerables porque en un ambiente donde se distinguen serían más fáciles de cazar y pues la especie se extinguiría. Así es, ok. Daf, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, una de dos, o se adapta o se muere. Ok, sí, así es. Tendría que entonces, si tuviera estos colores tan llamativos, tener un espacio donde no fuera tan llamativa ella, ¿no? Estar con alguna intensidad de luz o camuflajearse con una planta, no lo sé, ¿sale? Pero tener una función. Porque como dice Liz, si son así como súper llamativas, pues lo más seguro es que sean blancos para aplastarlas, ahuyentarlas o exterminarlas, ¿no? Porque generalmente es lo que solemos hacer las personas con los bichitos, ¿sale? Con los organismos que desconocemos. Entonces, justamente esta parte a la que hace referencia estas teorías de selección natural, de adaptación y todo, es que desarrollen esas características para que puedan, por selección natural, preservarse y por ello preservar su descendencia, ¿sale? Y efectivamente pues son las negras porque pues las rosas, las blancas y las amarillas serían pero muy muy llamativas, ¿sale? Sería poco probable que se mantuvieran escondidas y por ello pues no podrían dejar descendencia. Bien, y tipo de reproducción biológica cuyo propósito es la producción de individuos diferentes al progenitor. Sexual. Sexual. Así es. La asexual van a producir organismos idénticos al progenitor, ¿ok? O progenitores si es que fueran diferentes. Y gemación y bipartición son ejemplos de reproducción asexual. Entonces, pues la respuesta inmediata es la D. Recomendación para evitar enfermedades respiratorias ante condiciones ambientales desfavorables. Aquí me... Ay, no. Ok. Evitar orear habitaciones, contar con clima artificial, realizar ejercicio diariamente, consumir líquidos y cítricos. Yo digo que es la D. Ok. Yo que es la D. Bien. Ahí esta era muy de sentido común, ¿sale? De hecho, realizar ejercicio puede ayudar, pero bueno, si no estás bien alimentado, si no tienes como los nutrientes necesarios, pues también si tu sistema inmune no está protegido, pues tampoco te va a servir de mucho, aunque hagas mucho ejercicio,
¿sale? Y evitar orear habitaciones, evitarlo, pues es no hacerlo, entonces, pues eso tampoco ayudará mucho. Y contar con un clima artificial, pues tampoco nos beneficia mucho en cuestión de enfermedades respiratorias, porque no es algo externo a nosotros quien nos prevenga las enfermedades respiratorias, sino nuestro sistema inmunológico. ¿Okay? Bien, una de las características de la manipulación genética es, inciso A, la selección de genes específicos de un organismo para incorporarlos en otro y darles a este características que no tenía. B, el intercambio de genes únicamente de organismos animales para modificar sus características. C, la combinación de organismos de reproducción asexual para mejorar sus características. Y E, el intercambio de genes únicamente en organismos vegetales para modificar sus características. Quiero que me digan por qué la B y la D no podrían ser. Porque en la manipulación de la genética creo que se basa en dar características que otras no tienen. Entonces, por ejemplo, si a un león le dan genes a una leona, entonces es de la misma especie, aunque sea de diferente género, pero como que no va. Ok. ¿Alguien más? Y no se basa específicamente en los animales porque también se puede hacer en plantas o en humanos incluso o en otro tipo de seres. Ok. Bacterias. Se hace mucho. Ok. Bien. Así es. Entonces, fíjense muy bien, porque el intercambio de genes únicamente en organismos animales, el intercambio de genes únicamente en organismos vegetales, ¿sale? Si son únicamente en unos o en otros, esto no es verdad, ¿sale? Estas ya quedan descartadas porque la manipulación, como bien decían sus compañeras, puede ser, como decía de hecho Liz, puede ser incluso en bacterias, ¿sale? Y se hace tanto en organismos vegetales como animales, como en bacterias, etcétera, etcétera, ¿sale? Nos sobran dos, la combinación de organismos de reproducción asexual para mejorar sus características. ¿Por qué esta no podría ser respuesta? Porque la reproducción asexual hace que tenga los organismos iguales y pues Ok. Así es, nada más podríamos obtener con características similares por una reproducción asexual, porque justamente es lo que nos dicen que los descendientes van a tener las características de del padre idéntica a los padres o al padre, ¿vale? Entonces, esa es una y pues no habría como mucha mejora en ese sentido porque tendría que preservar las características del padre. Y solamente nos queda, dice, la selección de genes específicos de un organismo para incorporar a otro y darle a este características que no tenía. Vuelvo a preguntar, ¿qué es un gen? La información del progenitor hacia el heredero o algo así. Ok, ¿alguien más? Si yo quiero pasar un gen de una planta o de una bacteria a una planta, ¿de dónde obtengo ese gen? Pues un progenitor, ¿no? Ok, de la estructura del ADN. claro, si dije que un gen es un fragmento de ADN, entonces fíjense aquí, tengo aquí, por ejemplo, un cromosoma, por decirlo así, un cromosoma de una bacteria. Voy a cortar este pedacito, que este es mi gen, y lo voy a pasar a este pedacito, que este es el gen del otro organismo, ¿sale? Entonces, un fragmento es un pedacito de ADN, eso es un gen, ¿sale? Entonces, la selección de genes o de un gen específico de un organismo a otro. Entonces, en realidad no cambias toda su ADN, cortas un pedacito que coincida y entonces, de estructura de ADN y se lo pones al otro organismo, pero no es en realidad que cambies todo su ADN, no solamente son fragmentos. Los genes son fragmentos de ADN, ¿sale? De ADN, ¿ok? Y sí, nos dan estas características heredadas de los padres
a los hijos y de los descendientes a los condescendientes, ¿ok? Bien, las leguminosas, la carne, el pescado proporcionan principalmente que ayudan a reparar los tejidos, lípidos, carbohidratos, proteínas o vitaminas. Algo así decía, según yo, que nos ayudan a... Bien, la pregunta es ¿qué proporcionan? ¿Qué proporcionan las leguminosas como la carne, el pescado bueno, leguminosas, la carne y el pescado? ¿Qué nos proporcionan? Lípidos, carbohidratos, proteínas o vitaminas. ¿Cuál en mayor proporción? Proteínas. Proteínas. Y por ahí que los deportistas las consuman mucho, ¿sale? O las deban de consumir mucho, ¿sale? Las proteínas son lo que ellos nos proporcionan, leguminosas, ¿ok? Bien. Carbohidratos es lo que debemos de comer un poco menos porque nos proporciona energía, pero no nos da tantos nutrientes. Bien, la que sigue. Según Darwin, la selección natural es, inciso A, el proceso por el cual los individuos que sobreviven son los mejor adaptados. Inciso B, la presencia de variaciones entre individuos de una misma especie. C, la diversidad de seres vivos que han aparecido en el transcurso del tiempo. Y D, la forma de explicar cómo se originó la vida. La A. Ok, La A. ok, bien. ¿Por qué? ¿Por qué, Edgar? ¿O por qué no las otras? Porque la selección natural se basaba a los, pues sí, a los seres que se adaptaban a un ambiente para sobrevivir. A las Ok. modificaciones que tenían al transcurso del tiempo dependiendo dónde estaban y cómo se tenían que adaptar para sobrevivir, como por ejemplo el ejemplo que daba Darwin, que creo que eran los pinzones Darwin, y que cómo se iba modificando su pico a través del tiempo para extraer su alimento. Así es, ok, muy bien. Las tres respuestas son correctas. Por ahí ya le preguntaba a Edgar, pero ya no me contestó. Ok. Así es, el proceso por el cual los individuos es un proceso, es a través del tiempo, pero también del espacio de donde estén localizados, como bien lo dicen, y de la disponibilidad de alimento o de condiciones ambientales, porque no solo de alimento, son los mejor adaptados, ¿sale? Se van a adaptar y van a sobrevivir justamente y por consecuencia van a dejar descendencia. Nos dicen la presencia de variaciones entre individuos de una misma especie. ¿Se acuerdan cómo se le llama eso? La presencia de variaciones entre individuos de una misma especie. ¿Eso cómo se conoce? ¿Evolución? Variabilidad. Eso es la variabilidad, la manera en que varía. No te preocupes, Edgar. Sí, me imaginé que algo te había sucedido. Sí, no te preocupes. Está bien. Gracias. La diversidad de seres vivos que han aparecido en el transcurso del tiempo, bueno, esa es la biodiversidad o diversidad, y la forma de explicar cómo se originó la vida en el planeta, bueno, eso tiene que ver más con el origen de la vida que con con las teorías de Darwin de la evolución. Bien, y dice, en México, uno de los factores importantes que dañan la biodiversidad es de especies en peligro de extinción, la crianza de animales, la venta clandestina, la exhibición en zoológicos y el cultivo masivo. Igual, ese es muy de sentido común. Y de La venta clandestina. Así es, la venta clandestina. Estas luego pueden aparecer, de estas preguntas, nos suelen luego aparecer así 2 o 3 preguntitas de este tipo, porque van en función de como hacernos pensar lógicamente, ¿no? Así como que, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? Y sobre todo cuando vienes como de preguntas que estás analizando, que estás recordando, y de momento colocan una de esas como para ver cómo analizas, ¿sale? Entonces, de la crianza de animales, venta clandestina, exhibición en zoológicos y cultivo masivo, pues obviamente la venta clandestina es lo que daña esa biodiversidad. La biodiversidad, que es la variedad de especies que hay en un territorio, ¿sale? Bien. Bien, dudas o preguntas hasta aquí.
No, maestra. Ok, bien. Tenemos entonces completo biología y vamos a revisar química, ¿les parece? Pero creo que química no lo tengo capturado. Déjenme ver si lo tengo capturado. Y si no, ustedes lo tendrán para que lo trabajemos. Déjenme ver, ¿sale? Si lo tengo capturado. Bueno, vamos a darles por ese 3 minutitos, 9:57 son. Damos 3 minutitos en lo que si necesitan ir a estirar las piernas, tomar algo de líquido, pararse de su silla simplemente, en lo que verifico si tengo. Y si no, les voy dando el documento como tenemos en el examen, ¿sale? Déjenme encontrarlo. 3 minutitos, ¿sale? ¿Para qué va? 10 en punto. Gracias, Daf. Ya vi que me lo compartiste. Bien, vamos a trabajar entonces con este examen. Lo vamos viendo de ahí. Déjenles comparto pantalla nuevamente porque Daf me lo compartió. Este es lo que les decía un poco, que viene como aleatorio. Entonces es importante que lo tengamos ahí como muy claro. Pues vamos a ir resolviéndolo como está ahí. ¿Sale? Sí se ve, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, maestra. Ok, perfecto. Entonces, dice la primera. El alcohol presente en una muestra de vino puede separarse mediante, y nos dan opciones, sublimación, destilación, decantación, electrólisis, ¿ok? ¿Quién me dice qué es la decantación y cuándo se usa? Hola, hola. ¿No se acuerdan qué es la decantación? Es para separar mezclas heterógenas, que es para separar un sólido de uno o dos líquidos, como separar arena del agua. Ok.
Denme un ejemplo de cómo hacer una decantación. Por ejemplo, cuando haces agua de sabor, no sé, de guayaba, Ajá, se mezcla con las guayabas y con esas guayabitas tienen de esa cosita, no sé cómo se llame, ajá. o donde traen las semillitas. Entonces ya cuando se muele, le pones la coladera para que no se vaya con todo y semillas. Ahí se separaría el líquido de algo sólido, Ok, creo. ajá, ok. Aunque ya si usas la coladera, ya fue más bien una filtración, ¿sale? Porque ya estás filtrando, ¿ok? Estás, dependiendo también del tamaño de poro y demás, pero o estás filtrando o estás usando un instrumento distinto. De la decantación les mostré yo 2 ejemplos, ¿sale? Uno que lo hacíamos de forma manual y otro que usábamos un instrumento que era muy parecido al proceso. ¿No se acuerdan? Déjenme ver si está aquí en la red. Lo voy a buscar directo en la red, ¿eh? La decantación se puede hacer con este instrumento, que es un embudo de decantación. Con este. Esto es una decantación de manera como de laboratorio, por decirlo así, con este instrumento. ¿Sale? Se abre una llavecita que está contenida en la parte de acá abajo y esta, en este se ve mejor, no sé por qué no me abrió este, pero este es el que está. Esta llavecita que está aquí en azul, esta llavecita es la que nos permite hacer la decantación y nos va a permitir separar sólidos de líquidos, pero también este en particular nos permite separar líquidos líquido de otro líquido, se dice de líquidos no miscibles, líquidos no mezclados, ¿sale? Esto es la decantación, ese es un proceso de decantación, ¿sale? Y se usa un embudo de decantación, ¿ok? Y la otra decantación que era en la que estaba pensando Daphne, era la decantación que hacemos como esto, ¿sale? Donde justamente el sedimento, como ella decía, el agua de guayaba, pero eh, da sin siquiera usar el colador, nada más como por diferencia, como por vaciado, ¿sale? Tú habías pensado aquí, por ejemplo, en la pulpa de guayaba y tú querías separar, ¿sale? Aquí ¿cómo se llama? El agua, ¿no? Se puede decir que en el caso del agua de guayaba, pues ya si ya la moliste y ya está mezclada, pues ya será como muy difícil separar. Tendrías que sedimentar y después, a lo mejor concentrar y después separar. Pero sí se puede, por ejemplo, como el ejemplo, lo que ponías de la arena y el agua, si la arena la dejas que se coloque en el fondo y después simplemente vacías el agua en otro recipiente, te va a quedar aquí el sedimentado y estás haciendo una decantación. Ambos procesos son de decantación, ¿sale? ¿Va que va? Aquí es como se ve, por ejemplo, la decantación, ¿vale? Bien. ¿Qué otro nos dan de opción? ¿Qué es la sublimación? Es cuando un sólido pasa a gaseoso sin pasar por el líquido. Un sólido pasa a estado, ok. ¿Y el método de separación existe como proceso? No, Es No, un cambio de, ok, es un cambio de estado, dice su compañera, ¿sale? ¿Qué requerimos para que se dé un proceso de sublimación? eso sí no tengo idea. Piénsenle un poquito. Piénsenle un poquito, ¿por qué se dan los cambios de estado? ¿Qué sucede para que se dé un cambio de estado? el cambio de la temperatura. Claro,
¿sale? Necesitamos cambiar la temperatura. ¿Para qué? Para que justamente se pueda llevar a cabo el proceso de sublimación, ¿sale? Y entonces, si se da un cambio en las condiciones de la temperatura, se va a dar un cambio de estado, ¿sale? El cambio de estado es justamente en esa sublimación, porque está como sublimación directa o inversa, es como pasar de ese vapor directamente a ese sólido, ¿sale? O de ese sólido directamente a vapor. ¿Sí se acuerdan de ese proceso? Es como con la escarcha que desde la baja temperatura se empieza a formar hielo, ¿no? Exactamente, ¿sale? Exactamente. Entonces, pues de alguna manera sí puedes llevar a cabo ese proceso como método de separación, porque sí puedes inyectarle o colocarle como unas condiciones de temperatura donde estés bajando o subiendo su punto de enfriamiento para llevarlo a otro estado, ¿sale? Entonces, sí se puede usar como método de separación donde tú le inyectes temperatura. Con que se acuerden, me parece correcto con que se acuerde en la de que es el que tiene que ver con el estado de agregación, con el cambio de estado, con eso se van a acordar que sí se podría usar con un cambio de temperaturas. En este caso, la sublimación va a consistir en cuando un sólido se convierte a una sustancia en estado gaseoso, pero sin pasar como por ese estado líquido, ¿no? Lo que dice su compañera, hacer como formar esa escarcha inmediata del gas al sólido, sin que pases por el líquido, o viceversa, ¿no? Del sólido directamente al gas, y eso estará sucediendo en un proceso de sublimación. Nos ponen, por ejemplo, a veces cuando tenemos un proceso, cuando hay el yodo que puede estar como en estado sólido en forma de cristales o en forma de vapor inmediatamente si se calienta. Entonces, a veces requiere separarse ese yodo. Si estuviera con otro componente sólido, por ejemplo, arena o alguna otra contaminante, entonces se le hace como transformación de temperatura y se pasa inmediatamente a cristales, y de hecho se recuperan así como en cristales de yodo. Déjenme ver si aquí hay un ejemplo, se los busco directamente en pantalla. Ok, era sublimación, método de separación. Ok, y es como este paso, miren. Ok. Hay cristales de yodo impuro, está mezclado, lo calientan rápidamente, inmediatamente pasa a vapor y se va a colocar en esta parte, el yodo, ¿sale? Entonces, sí es un cambio de estado, como bien decía Daf, efectivamente, y se requiere de ese cambio de temperatura, y aprovechando esas condiciones, aquí se colocan como los cristalitos de yodo, así. Este es sólido, esta es una mezcla de yodo y impureza, yodo y arena, yodo, lo que se te ocurra, y entonces se pasa y viaja en forma de vapor, pero aquí arriba pones agua fría o hielos, aquí en esta parte, y entonces inmediatamente se colocan aquí los cristalitos, y entonces ya tienes los cristales de yodo, que eran los que tú querías tener, ¿sale? Que es lo que vas a usar, por decirlo así. Ok, bien. Entonces, mire, esta tenemos, ya no quiero abrirlo, y ay, ya me fui a otra, no sé cuál era. Aquí está. ¿Y la destilación en qué consiste? ¿La destilación en qué consiste? ¿Quién me dice? Cuéntenme de la destilación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Separar sustancias masibles. ¿Sustancias? Visibles.
Miscibles, mezcladas, líquidos mezclados, Visibles. ajá, pero con En diferentes, diferentes puntos de ebullición. exacto, pero con diferentes tipos de ebullición. ¿Qué quiere decir diferentes tipos de ebullición en lenguaje mortal? Díganmelo en En lenguaje de diferentes temperaturas. diferentes temperaturas a las que Se encuentra. no. ¿Qué es el punto de ebullición? Ni idea. El punto en el que se evapora. Ajá, en el punto en el que pasa de estado líquido a vapor, ¿sale? Es ese punto, es un punto exacto, la temperatura exacta a la que cambia de ese estado líquido a estado vapor. Entonces, a la que hierve, nosotros en lenguaje de cuates le decimos a la que hierve, ¿sale? Entonces, tenemos una mezcla de líquidos. Nos están diciendo que esa mezcla tienes que tener 2 líquidos, por lo menos, los que quieres separar, pueden ser más, pero tienen que tener una diferencia en su punto de ebullición, es decir, que uno hierva primero que el otro, ¿sale? Que uno ebulla primero que el otro. Le dicen hervir, pero en realidad ese punto de hervir es como cuando empieza a salir el vapor, las burbujitas, y después se hacen vapor. Bueno, entonces, estamos hablando de la destilación y requerimos de 2 líquidos, por lo menos, que tengan diferente punto de ebullición. ¿Cómo se lleva a cabo la destilación entonces? Teniendo a las mezclas en un punto de ebullición. Pero cuéntenme, o sea, Se colocan las dos sustancias en un matraz y se suministra calor y luego hasta obtener el destilado en la que una pues se evapora y la otra queda en el recipiente. ok. Denme un ejemplo de dónde se usa este proceso. Y si lo saben, Al calentar agua. al calentar agua, pero al calentar agua no está separando nada. ¿Qué está separando? Acuérdense que cuando nos hablan, ojo, cuando nos hablan de separación, como nos están diciendo separación, es separación de mezclas, algo que tú quieres separar. No es un proceso nada más que tú quieras llevar a cabo, es tienes una mezcla de algo y tú quieres separar esos componentes, ya sean varios componentes, uno solo o 2 de ellos, y tú los quieres separar. Tú quieres llevar a cabo un proceso que a ti te permita obtener uno de los dos, el que a ti te interesa, ¿sale? O desechar a uno de los dos. Entonces, son métodos de separación. Entonces, yo les estoy preguntando por justamente el de destilación. Ya me dijeron sus compañeras, destilación requieren una mezcla de 2 líquidos que no estén mezclados, perdón, que sí estén mezclados, que no se vea la diferencia entre ellos, pero que sepamos de antemano o que tengamos un indicio de que tienen diferentes puntos de ebullición, es decir, que van a hervir a diferentes puntos de temperatura, ¿sale? Y para ello, ajá, dime. Podría ser, por ejemplo, la producción de perfumes. Ajá, correcto. La producción de perfumes se hace por destilación. De hecho, la obtención más bien de lo que sería la esencia, el aroma, ¿sale? Eso es lo que haces por medio de destilación. Aquí está el proceso de destilación. Déjenme ver cuál es el que me gusta más de todos estos. Miren. Este está... no, pero no tiene que tiene. Ok, pues sí es una destilación también, pero quería ver si tenía la sustancia, pero no veo que la tenga. Bueno, la destilación. Como bien dice su compañera, estamos hablando de líquidos a diferentes puntos de ebullición. Como estamos hablando de líquidos a diferentes tipos de puntos de ebullición, entonces fíjense muy bien lo que decíamos, ¿sale? Y por eso es que es usada para la obtención, por ejemplo, de perfumes, para la obtención del vino, del vino no, eh, del
licores, de mezcal, del agave. Aquí colocas tu mezcla, aunque ya vi que en la pregunta dicen vino, ¿no? Aquí colocas tu mezcla, puede ser líquida o ese líquido generalmente es una mezcla de aceites, de una parte líquida, a veces el sólido también está aquí abajo. Como decía su compañera, si queremos obtener, por ejemplo, la esencia de lavanda, la parte de lavanda es una planta, entonces generalmente la machacan o la hierven previamente y se queda aquí. Y ya que está hirviendo en este matraz, porque aquí está el fuego, va a empezar a evaporarse. ¿Quién creen que se va a evaporar primero? ¿El que tenga mayor o menor punto de ebullición? El que tenga mayor punto de ebullición. El que tenga menor, porque el que tenga, al que hierva a menos temperatura. O sea, es decir, si uno hierve a 20 grados y el otro hierve a 25, pues va a empezar a subir primero el de 20, ¿sale? Entonces van a empezar a subir en forma de vapor. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a subir, porque aquí estás checando la temperatura y como no tiene otra salida, porque aquí está tapado totalmente, entra a este espacio que se llama refrigerante, ¿sale? ¿Por qué es refrigerante? Porque aquí va a estar entrando agua fría y aquí va a estar saliendo agua fría y va a estar aquí el agua fría envolviendo este refrigerante. Entonces, en el momento que entra el vapor por aquí y pasa por esa corriente de agua fría, ¿qué creen que es lo que pasa? ¿Qué pasa si a ese vapor ahora le bajo la temperatura? Fíjense, subí la temperatura para que este líquido se hiciera vapor. Ya se hizo vapor y ahora bajo la temperatura, ¿qué creen que le pase a ese vapor? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Ya no me escuchan? Sí, pero ando pensando. Ok. Vale de nuevo. Lo voy a decir con más calmita. Tengo líquido, le suministro temperatura, le subo la temperatura y entonces se hace vapor. ¿Sale? Se hace vapor. Ahora, ese vapor, ahora le bajo la temperatura. ¿Qué va a pasar? ¿No, en serio? ¿Se vuelve líquido otra vez? Claro, pues se vuelve líquido otra vez, efectivamente. Sale. Si le subí la temperatura para volverlo vapor y ahora al vapor le bajo la temperatura, pues se vuelve líquido otra vez. Y es lo que pasa, aquí empiezan a caer gotitas, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Que aquí, como tenía una mezcla de tres cosas, etcétera, va a subir primero el que tenga menor punto de ebullición, ¿sale? ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si era el aceite de lavanda, pues a lo mejor va a subir primero esa fragancia y va a ser lo primero que obtengo aquí. O el aceite de naranja o de coco, etcétera. Es lo que hacemos, ¿sale? Y van a salir esas primeras gotitas, incluso a veces son de un color diferente. Y va a durar un tiempo hasta que alcance yo la temperatura de 25. A la temperatura de 25, entonces quito este matraz y agarro y pongo otro, ¿sale? Pongo otro matracito, porque ahora ya no va a salir esta misma sustancia, ahora va a salir la siguiente, la que esté ebulliendo a 25 grados. Y entonces aquí va a salir también y se va a ir llenando, ¿sale? Y obtuve otra cosa, ¿no? Igual, ya si terminé esa temperatura y a lo mejor llega hasta los 40, ahí ya voy a obtener otra cosa, o ya se acabó a lo mejor la sustancia, pero así es como separan por medio de la destilación, ¿sale? Así es como se hace la destilación. Y por ejemplo, para obtener el mezcal, alcohol de caña, etcétera, es lo que hacen, machacan los magueyes, obviamente lo hacen en contenedores extremadamente grandes, pero si nosotros lo hiciéramos, por ejemplo, con una hojita nada más, lo maceramos, lo machacamos, lo ponemos a hervir, va a subir y van a empezar aquí a caer los destilados de agave, que le llaman, un destilado gotita a gotita, ¿sale? Va a ir cayendo hasta que obtengamos una cantidad y va a estar sumamente concentrado, ¿ok? Ya quito este envase y entonces viene otro recipiente. Eso es para la obtención de alcohol, ajá, es la obtención en la que se obtiene el alcohol
nos dicen aquí como de vino. Ok, aquí hicieron referencia, pero aquí la palabra clave es el alcohol, porque el vino es un fermentado, ¿sale? Pero bueno, el alcohol, el licor, el tequila, el mezcal, las esencias de los perfumes, son algunas de las cosas que se obtienen por destilación. El petróleo, bueno, la gasolina, el gas, el diésel, se obtienen por destilación. Una destilación un poco distinta, pero también son por destilación, ¿sale? Bien, y la electrólisis es por diferencia de cargas eléctricas, ¿sale? La electrólisis, ya las voy a mostrar para que, no, pero ¿fue electrólisis o electroforesis? A ver, déjenme ver. Electrólisis, sí. La electrólisis, vamos a ponerla acá para que lo veamos. Ay. Okay. La electrólisis es por electrodos y esas generalmente nada más se las dan como opción. Electrólisis. Pero queremos método de separación. Bueno, sí. Es por diferencia de cargas, y requerimos de electrodos, ¿sale? Es como llevarla a separación por medio de cargas eléctricas, donde vas a separar los componentes de una sustancia generalmente contaminantes, ¿no? Por ejemplo, en la electrólisis para el agua es para separar algunos de los metales presentes y requieres de un equipo que se llama así, de electrólisis. Necesitas 2 electrodos y en este se ve un poco mejor. Uno que tenga polo positivo, otro negativo, y lo que tenga el polo negativo, que va a ser lo que forma el cátodo, va a estar uniendo hacia sí lo que son cationes, y lo que tenga el polo positivo va uniendo hacia sí a los aniones. Acuérdense que era como lo positivo y lo negativo, y va a traer a lo contrario, ¿sale? Va a ir atrayendo por cargas. Aquí también se ve la electrólisis, se ve que por cargas se va uniendo a esos electrodos y luego simplemente ya los retiran, y es como hacen la separación, generalmente para descontaminar algo, ¿sale? Aquí se ve muy bien el proceso, por ejemplo, ánodo, el cátodo, y separas. Ahí ven como en el tubito se van metiendo lo que serían lo que queremos separar, en ese caso de los contaminantes del agua, ¿sale? Eso sería lo que es la electrólisis. Bien, en la pregunta que nos hacían aquí, entonces era, el alcohol presente en una muestra de vino puede separarse mediante, porque es el alcohol, mediante destilación, electrólisis, decantación o sublimación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ay, no escuché, no se escuchó bien. ¿Decantación? Decantación, pregunta, ¿uno es sólido y otro es líquido? Bueno, entonces destilación. Destilación. Ok. Siempre que vean métodos de separación, piensen en los estados en los que se encuentran y en si están mezclados o no. Por ejemplo, el alcohol con el vino es una mezcla total, homogénea. Yo no veo la diferencia entre el vino y el alcohol. A lo mejor si lo pruebas se siente, ¿no? Que tiene alcohol, pero en realidad tú no lo ves, son 2 líquidos mezclados. Si fueran 2 líquidos que no están mezclados, por ejemplo, pues el clásico agua y aceite, o vino y aceite a lo mejor, entonces a lo mejor sí puedes usar una decantación, un embudo de decantación, porque tú vas a ver y uno va a estar arriba y otro va a estar abajo por diferencias de densidades, ¿sale? Así sí se podría, pero como es alcohol y vino y tú no ves la diferencia, está totalmente mezclado, pero ¿qué crees? El alcohol tiene un punto de ebullición distinto al resto de los componentes del vino, al agua, por ejemplo, ¿no? Va a evaporarse primero el alcohol que el resto de los componentes, el agua sobre todo, o los componentes del vino en general, ¿sale? Los jugos de fruta, etcétera, ¿vale? Entonces, pues sí, solamente puede ser destilación. Decantación, solamente que vieras la diferencia. Si quieres separar, por ejemplo, otro componente del vino, a lo mejor sí, otro que lograras ver, ¿no? Pero no hay como tal los aceites y que se vieran, a lo mejor hay
¿sale? Ahí me salté algunas, déjenme regresar porque no sé por qué me las salté. Dice, se le llama a la sustancia formada por dos o más componentes en la cual estos conservan sus propiedades originales. Molécula, mezcla, compuesto, elemento. Y hay de dos tipos, homogéneas y heterogéneas. Mezclas. Mezclas, ¿sale? Molécula no puede ser porque es la parte básica. Elemento, pues es la parte más mínima representativa, ¿ok? Entonces, hablamos de mezclas y de dos tipos. Hay homogéneas y heterogéneas, lo acabamos de decir. Los elementos en la tabla periódica se ubican en orden creciente de su número de masa, protones, electrones, neutrones. ¿Masa? Protones. Electrones. Ok, bien, ahí creo que hay discrepancia. ¿Recuerdan quién cómo estaban ordenados los elementos en la tabla periódica? ¿Cómo van subiendo su número Z? ¿Número atómico? El número atómico, ¿sale? El número atómico, efectivamente. El número atómico, ¿qué representa? Los protones, ¿no? Exactamente, los protones, que es igual al número de electrones. Protones y electrones son lo mismo, pero desde el punto de vista de acomodo de la tabla periódica, fíjense muy bien, están acomodados por número de protones, ¿sale? Fíjense, es un número Z, su número atómico, ¿sale? Aquí tenemos al 1 y luego sigue aquí, espérenme, ¿dónde me fui? Al número 1. Y me falta uno. Sí, ya, es que salió cortada ahí está, dije, me están robando. Me sentí robada. Rápido, voy, aquí está el número 1, que le corresponde el número Z1, y es un número de protones 1. Aquí está el 2, y luego sigue aquí el 3, y luego aquí el 4, luego acá el 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sale? Y así se va a ir toda la tabla periódica, ¿sí se acuerdan que van acomodados así? Entonces, sé que aquí encerré el otro, aquí es el 9. Van en este orden, ¿sale? En forma secuencial, periódicos, números periódicos, pero esos van a representar a los protones. Es el número Z, ¿sí? Se llama número Z o número atómico, aquí está, número atómico, pero es igual al número de protones. Y en estado basal, en estado neutro, los protones son igual a los electrones, al número de electrones, pero en realidad está acomodada la tabla en función de los números de protones, ¿sale? Los electrones los obtenemos por el otro número, que sería el número másico, ¿ok? Entonces, aquí la respuesta era o es protones. Aguas porque están en desorden, A, B, C y D, ¿sale? La fórmula H2O existen dos y de hidrógeno y uno de oxígeno. Átomos, moléculas, molécula, átomo, átomos, átomo. Átomo y átomo, ¿no? Átomo y átomo, porque estamos hablando de átomos. Si hubieran a lo mejor puesto mol, también podría ser mol, pero en este caso les están pidiendo le están hablando del oxígeno en particular y del hidrógeno. Entonces, nada que ver moléculas, porque no son moléculas, son átomos, ¿ok? Bien. Eligen la opción que solo contenga características de las sustancias sólidas. ¿Qué tienen características las sustancias sólidas? Díganme rápidamente, todas las que se acuerden, no solo las que están aquí. ¿Tienen volumen constante las sustancias sólidas? Volumen definido. Volumen definido, ¿qué más? Y sus moléculas están unidas y están vibrando. Ok, solamente vibración, no hay otro tipo de movimiento. A la que las moléculas estén unidas se le llama cohesión, fuerza de agarre, fuerza de cohesión, ¿sale? ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? El inciso D. D dice forma definida y alta fuerza de cohesión. Efectivamente, los enlaces más fuertes están en el estado sólido. ¿Salte? Los sólidos no se pueden comprimir, entonces no tienen compresibilidad. Baja fuerza de cohesión, ¿no? Porque están muy altos. Y alta comprensibilidad no se pueden comprimir, ya dijimos. Ahora sí, la combustión del gas, un minuto ya les robo, ya los dejo ir. La combustión del gas natural, C4 más O2
produce CO2 más agua. Es un proceso en el que se lleva a cabo una reacción de tipo descomposición, oxidación, sustitución, neutralización. Siempre. Ya no les escuché, se me oyó cortado. Oxidación. Ajá, gracias. Siempre que aparezca el oxígeno, que tengan algo más O2, quiere decir que es una reacción de tipo oxidación, ¿sale? Oxidación, oxidorreducción, que entonces es esta, ¿sale? Porque está presente el oxígeno. Se requiere oxígeno para que se lleve a cabo. Es una reacción de combustión. Entonces es una reacción de oxidorreducción. Y además acuérdense siempre, combustión, gas natural o cuando queman algo es una reacción de oxidorreducción. ¿Ok? Bien. Propiedades que indican que la cantidad de materia que posee un cuerpo: masa, mol, peso, presión. ¿Masa? Masa. De ahí no hay de otra. Presión no, peso no, y porque peso es una propiedad, ¿sale? Masa sería como la cantidad de sustancia, la cantidad de materia, y se mide o se puede medir en moles, porque es cantidad de sustancia, o en kilogramos, etcétera, ¿sale? La ecuación química NaOH, HNO3 produce NO3 más agua. Los reactivos son hidróxido de sodio y ácido nítrico. Son nuestros reactivos. Esto es muy simple, ¿no? Esto es importante incluso en su examen para que ustedes lo repartan acá. Reactivos, productos. ¿Dónde están los reactivos? ¿Dónde aparece lo coloreado en azul en sus respuestas? A, B, C o D. Ah, Ok, reactivos. ¿En serio en la A? bueno, es que yo tengo mi guía. Ah, pero no aquí en esta pregunta del examen. No está compartiendo pantalla. Ah, bueno, no. Pero aquí aparece en la D. A ver, déjate, comparto pantalla. A mí me aparece en la D. Ya con esta termino. ¿Por qué no estoy compartiendo pantalla? ¿Qué sucedió? Es que esta es importantísima. Bueno, todas en realidad. A ver, mire, esa es la pregunta. Y era lo que les decía, a lo mejor les sirve, yo lo que hago, o lo que ustedes podrían hacer, separamos, estos son reactivos, y a lo mejor, mira, acá con otro color, separo lo que son productos. Estos que son reactivos, y qué es lo que nos están preguntando, son NaOH y HNO3, ¿cuál serían el A, B, C o el E? ¿Dónde veo estos mismos? ¿Dónde los encuentro en mis respuestas, que son los reactivos? ¿Dónde los ven? En el A, en el B, en el C o en el D, pero en el A no están. Del D. Ah, claro, son estos, ¿sale? Entonces, mucho ojo, ¿sale? Porque estos de aquí tienen que coincidir con su respuesta, si es que son reactivos. Si fueran productos, entonces sí son los otros, pero la respuesta es esta, ¿sale? Vale, que estén muy bien, chicos, chao. Es su receso, tomen ya su receso, les agradezco por el tiempo que me esperaron y que tengan excelente fin de semana. Igualmente, Gracias, maestro. maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Cuídense, que estén muy Igualmente, bien. maestro. Hasta luego. Cuídense, bye, bye. Bye, cuídense, gracias.